Buen día a todos. Mi nombre es Alicia Hermosilla Ávila. Soy doctora y magíster en enfermería. Trabajo como académica jornada completa en la Universidad del Biobío en Chile. Les voy a presentar una investigación que se desarrolló con la colaboración de la doctora Olivia Sangüesa Alvarado y la doctora Lorena Chaparro Díaz. Es una investigación denominada Cuidado Humanizado, una perspectiva desde la diada paciente y familia. Es una investigación que se realizó en pacientes con diagnóstico de cáncer avanzado y su cuidador familiar. Como todos sabemos, ¿cierto? En la actualidad, em, los sistemas de salud, especialmente en Latinoamérica, requieren de abordajes donde prime la humanización y los aportes que puede dar enfermería desde esta perspectiva, ya sea teórica y práctica, son muy relevantes. En el caso de mi país, la enfermera es la persona que tiene más contacto directo con el paciente y su familia, y donde las atenciones y cuidados paliativos se desarrollan principalmente en el contexto domiciliario, donde se entiende, ¿cierto?, que el impacto personal, familiar y social de su estado de enfermedad avanzada demanda una serie de acciones, no solo del profesional, sino que del equipo multidisciplinario de salud, para lograr el objetivo principal del cuidado paliativo, que sería, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida de las personas y las familias que soportan, ¿cierto?, el avance y el estadio progresivo de la enfermedad. Em, En ello, para el cuidado paliativo, la persona con cáncer avanzado requiere, ojalá, de encuentros que sean de acompañamiento presencial. Hay una fuerte necesidad, ¿cierto?, de estar permanentemente interactuando con la persona y con el familiar, y para ello también se ha estimado, y hay bastantes investigaciones que hablan del acompañamiento a distancia, que también proporciona o satisface esta necesidad requerida por el paciente. Hay hallazgos empíricos que evidencian específicamente que vivir con esta enfermedad avanzada genera un vínculo de sobreprotección y de dependencia entre el familiar y el cuidador, y por lo mismo nosotros estimamos necesario hacer la investigación considerando ambas estructuras. Em, pues bien, teniendo en cuenta todos esos factores mencionados, el objetivo de nuestra investigación, como ahí se señala, es explorar el significado del cuidado humanizado percibido por el cuidador familiar y la persona con cáncer avanzado, ¿ya? Y surge específicamente como una necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer avanzado y sus familias con innovación y orientación humanística del cuidado. Para ello, lo que se realizó fue un estudio cualitativo con enfoque hermenéutico interpretativo, dentro de los cuales las categorías de clasificación fueron de acuerdo al sentido y significado que los propios participantes le dieron. Para ello, lo que se hizo fue encuentros presenciales con el familiar, un primer encuentro para hablar sobre lo que se iba a realizar, la investigación, cómo iba a ser la recolección de información y firma de consentimiento, y una segunda entrevista donde se iba a realizar una pregunta en profundidad, donde ellos iban a ser grabados y tenían que responder según su percepción. En ello, finalmente, la muestra fue de 17 diadas, personas con cáncer avanzado y cuidador familiar. Se empezó con un grupo mayor, pero debido al avance de la enfermedad, las condiciones físicas y mentales que se van deteriorando en el paciente, se pudo completar finalmente el proceso de la investigación con 17 diadas. La fuente de datos no solamente fue la pregunta en profundidad, también se hizo varias visitas en el transcurso de 3 meses, donde se tomaron notas de campo derivadas de la observación participante, y pudimos también extraer algunas apreciaciones que confirmaban la primero que respondieron los pacientes en la entrevista. Para ello se usó una pregunta norteadora, una pregunta en profundidad que se dio o se consultó junto al paciente con el cuidador al lado. La pregunta fue: ¿qué significa para usted recibir un cuidado humanizado de enfermería en el domicilio? Y de acuerdo a las respuestas de los pacientes se desarrolló, de acuerdo a la propuesta de Heidegger de análisis e interpretación,
Se transcribieron estas entrevistas luego de que las personas las dieron. La transcripción fue nuevamente presentada a la familiar y al paciente para que ellos dieran, ¿cierto?, la certeza de que habían respondido y que representaba esa respuesta lo que ellos querían. Y posteriormente se hizo el análisis de discurso según Bardeen, donde se siguieron sus 4 etapas de preanálisis, codificación, categorización e interpretación. Lo que acá se hace entonces es, primeramente vamos a categorizar el grupo, los familiares y los pacientes. Los pacientes con cáncer avanzado, como pueden ver, la mayoría eran mujeres, la mayoría de las pacientes además tenían sobre los 65 años, las pacientes en su mayoría también conocían que estaban padeciendo un cáncer en etapa avanzada. La mayoría estaba en situación de pareja, estaba con, obviamente, pensionados, jubilados en su mayoría. Casi el 76% refería a estar adscrito a la religión católica. Principalmente los cánceres de origen de esta patología fueron cáncer gástrico, de mama y cáncer prostático. En general, más del 58% no tenían otras enfermedades crónicas que acompañaran, ¿cierto?, al cáncer avanzado, y vivían con de 1 a 4 personas en el domicilio. En el caso de los cuidadores, aquí sí, casi el 70% correspondía a mujeres cuidadoras, de las cuales prácticamente la mayoría eran mujeres sobre 65 años, y se les preguntó en forma general si sentían dolor en ese minuto, y la mayoría entonces estableció que no, y un bajo porcentaje sí lo padecía. También de los cuidadores, apenas un 7% refirió sí tener apoyo en el cuidado del paciente con cáncer avanzado, y el resto lo refirió realizar en forma individual o solitaria. El análisis, entonces, para realizar este marco teórico conceptual del análisis, como está acá en este gráfico, se pudo resumir en varias etapas que se fueron conectando. Se conectó la interpretación de Heidegger junto con las actividades del análisis de discurso, donde se extrajeron hechos, lecturas repetidas, ¿cierto?, en la transcripción. Se pudieron categorizar varios subtemas desde estos hechos y percepciones de los pacientes, y finalmente se establecieron 3 temas generales más grandes y que más englobaban, ¿cierto?, la percepción del paciente. Estos temas fueron principalmente la relación transpersonal, la satisfacción global de las necesidades y la comprensión emocional. Esas son entonces las grandes temáticas de resultado de análisis cualitativo de los discursos de las personas con diagnóstico de cáncer y su cuidador. En ello, la relación transpersonal, los principales atributos del cuidado que expresan las diadas y que mayor frecuencia se presentaron como subtema, tienen relación con el vínculo y la conexión. Para ellos, sentir esta vinculación con el profesional de enfermería es lo que le da el carácter humanizado. Muchos incluso establecieron el concepto de cuidado humanizado como un sinónimo del concepto de trato humano o buen trato del profesional de enfermería. También para ellos es importante la disponibilidad del profesional, donde ellos tengan alguna manera de conectarse con él en horarios en que no está establecido la atención primaria o la atención en el policlínico del dolor, donde están acá en Chile los pacientes. Por lo tanto, sienten que un rasgo importante de considerarlo como cuidado humanizado es que la disponibilidad sea 24/7. También la comunicación es un rasgo que ellos valoran como parte de la relación, y también en esta comunicación fuimos viendo a medida de la observación que efectivamente era muy significativo tener el contacto presencial con la familia y los pacientes, pero no dejaba de ser importante la conexión telefónica y por vía web para poder entonces dar algunas instrucciones al cuidador respecto al cuidado del paciente y a la satisfacción de sus necesidades.
Como segundo resultado, gran temática en la satisfacción global de las necesidades, el discurso se centró en la necesidad de ser protegido por la enfermera, y dicho requerimiento en muchos casos terminó siendo compensado con el apoyo social. En el grupo de personas que se estudiaron acá, el principal apoyo era el de la familia y el de los vecinos. Em, y en ese sentido se clasificaron tres subtemas, que eran los cuidados integrales y holísticos, poder percibir, ¿cierto? Y lo que siempre está siendo entregado al profesional de enfermería, poder ver y cuidar en la forma holística. También el cuidado hacia el familiar. Muchos familiares se postergan en cuanto a su atención, en el consumo de algunos medicamentos o alimentos para poder privilegiar la atención del paciente con cáncer avanzado, y también apoyo de la satisfacción en todo lo que refiere al tratamiento, ¿cierto? A los efectos secundarios, a la analgesia, a la postración, etc. Y por último, está la comprensión emocional. Los discursos se llenaron de incertidumbre, de angustia, puesto que la sensación de las familias es que no son prioridad y pareciera que la cercanía a la muerte pesa, por lo que empiezan a pensar en las decisiones de no asistir, de prolongar, de abandonar el cuidado, porque todo se hace muy difícil. La conexión, como yo les decía, no es permanente de los profesionales, tampoco hay conexión desde las distintas áreas de atención primaria, policlínico, hospital, y eso hace que el paciente principalmente se sienta como los dos subtemas que nacen de este tema, que son la preocupación. Hay una preocupación permanente de qué va a pasar o que me voy a quedar sin asistencia, sin insumos, sin materiales, sin profesional a quien consultar. Y por otro lado está también la empatía y el acompañamiento, donde efectivamente en esta incertidumbre poder sentir una preocupación y empatía consciente y real del profesional a la situación que están viviendo, y asimismo también adaptar todos los cuidados que se le pueden otorgar o enseñar al familiar y al paciente. Por ende, como conclusión, el cuidado humanizado de enfermería en el domicilio es una estrategia reconocida por los pacientes, valorada, donde los familiares sienten que realmente es un servicio que busca mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer avanzado, donde la comunicación constante con el personal, con el paciente y la familia, a través ya sea de encuentros directos o indirectos, va a garantizar el fortalecimiento del vínculo, la satisfacción de las necesidades, donde se incorpore obviamente la empatía y la seguridad de sentir la disponibilidad en el apoyo durante todo el proceso de enfermería en esta difícil enfermedad. Nuevamente entonces, agradecerles por la atención, espero recibir todas las consultas y poder contestarles respecto a esta investigación, donde se trató de resumir la mayor cantidad de información, pero hay muchos discursos, frases que también me hubieran gustado presentarles para que conocieran, así que espero que me podamos comunicarnos a través del foro. Muchas gracias.